Mm, Bueno, hoy vamos a tener, o vamos a continuar con el eje temático uno. Hablamos la vez pasada de combustibles, combustión, poder calorífico, tipos de o clasificación de combustible. Entonces voy a proyectar para hablar de calorímetros y acá estaríamos. Bueno. Uno de los métodos para poder saber el poder calorífico, la energía acumulada dentro de un combustible, es el método analítico por la ley de Dulong, y la otra entonces son los calorímetros. Entre ellos se puede ver que puede existir más que un calorímetro: el de Mallory-Crocker, el de Thomas, el de Juncker, el adiabático de Parr. Y dentro de ella entonces podemos visualizar también cada una de estas para poder saber, de acuerdo al tipo de combustible, también se utiliza distintos tipos de calorímetros. El de Mallory-Crocker, como se puede ver en la figura, tiene un agitador, tiene un termómetro. Dentro de ella, de lo que viene a ser el recipiente adiabático, tiene dos bornes que son prácticamente para la entrada y salida ya de oxígeno, que son los dos costaditos aquí de los tornillos que se ven. Y el vacío que se le hace a la bomba, que son las partes superiores que están arriba, ¿verdad? Las mismas están conectadas a un electrodo. Estos electrodos también están conectados a una cápsula. Esa cápsula está prácticamente, sería el lugar ubicado en el cual se le va a poner el combustible, que es líquido. En el caso del Mallory-Crocker se utiliza un combustible líquido. Y se hace primeramente un vacío para poder controlar todo el sistema. También se tiene, ¿verdad?, esos bornes conectados, en este caso, ¿verdad?, estos electrodos, que es lo que van a hacer que se pueda quemar el combustible al encender este interruptor que se muestra en este costado. Asimismo, esa lámpara que se muestra acá, ¿verdad?, al encender el interruptor se va a poder iluminar, por así decirlo, ¿verdad? Posteriormente esto se agita, está, como mencioné, en un lugar controlado. El agua que está alrededor del sistema se va a estar agitando y tomando la temperatura para poder saber también lo que sería esa transferencia de calor. Bueno, entonces continuando con lo que es poder calorífico. Hola, Cecilia. Ahí otra. Paso la lista de asistencia. Bueno, la vez pasada nos quedamos en poder calorífico, que es uno de los métodos en el cual se puede sacar o medir, en este caso, la energía al quemar un combustible. Y el otro método es en calorímetros. Estos calorímetros entonces solamente hacen el trabajo prácticamente ya de forma más rápida de lo que es la analítica, que es la metodología de Dulong. Y se puede ver que esto está totalmente conectado también a un circuito, en este caso a una computadora, para poder controlar y saber minuto a minuto, ¿verdad?, lo que va pasando dentro de esa combustión controlada. Por lo general se mide la sustancia, en este caso el combustible líquido, se pesa y se coloca en el vacío dentro de lo que vendría a ser nuestra cápsula donde se va a realizar la combustión. Y una vez que se enciende el aparato, en este caso, ¿verdad?, para poder quemar el combustible, entonces se va viendo el tiempo generado, ¿verdad?, de esa combustión. En el calorímetro de Juncker también se hace lo mismo, a diferencia del anterior. También se hace líquidos, pero también gaseosos los combustibles.
y también se hace por transferencia, o sea, está sumergido en agua, como dos cilindros concéntricos, ¿verdad? Y dentro de ella, ¿verdad? Hay un mechero que va quemando el combustible como un quemador, ¿verdad? Y posteriormente a eso se tiene un colector del agua condensado, ¿verdad? Que es la parte externa, ¿verdad? De la transferencia del calor que estuvo tomando, ¿verdad? Por la quema de ese combustible. Y se mide prácticamente ya esa transmisión a través de un manómetro o lo que vendría a ser también un circuito, ya sea electrónico o eléctrico, que se pueda utilizar. El calorímetro de tomas tiene también específicamente para combustible ya gaseosos, a diferencia del Mahler que era solamente líquidos, el anterior fue ambos y este es solamente gaseoso. Entonces lo que hace también es el mismo fundamento como menciona, se quema el combustible, el gas en este caso, ¿verdad? Y posterior a eso, esa transferencia que le hace a lo que vendría a ser, puede ser aire o puede ser agua. Para la transferencia se va viendo de acuerdo a la medida de temperatura esa, esa transmisión, también porque tiene el puente Weston, que es prácticamente un sistema de resistencia que puede ir dando la lectura directamente de lo que está tomando esa transferencia en Celsius en este caso, o en Kelvin si está graduado en dicha escala. Y el adiabático de Parr, que es el último calorímetro, es similar al de Mahler, y la diferencia está en que este calor, que puede tener una pérdida de calor del agua externo, no tiene, o sea, sin realizar correcciones de temperatura, no lo realiza, ¿verdad? Entonces tiene el mismo funcionamiento, entonces se controla, se pesa el combustible. Dentro de ella, entonces, esa transferencia se ve en ambas partes por un termómetro y la diferencia entonces se puede tomar como lectura directamente. Y hablamos de aire. Primeramente, hablamos de todos los tipos de combustible la vez pasada, la clasificación, el origen en sí, ¿verdad? De dónde proviene cada tipo de combustible. Llegamos a realizar esa energía de calor que era la combustión. Y ahora hablamos del comburente, que es el oxígeno que encontramos en el aire. Ese porcentaje de oxígeno que se necesita para quemar 1 kilogramo de carbón, entonces tomamos del 23% que representa el oxígeno en el aire. Y dentro de ella entonces se tiene que tener en cuenta si la quema es una combustión total o una combustión parcial, y si es que existe o no también impurezas que no se llegan a consumir, ¿verdad? También se habla de una temperatura final de los humos, una pérdida de energía si es que se expide directamente por el tiraje, y si existe un exceso de aire también en la quema, en el cual no se quema completamente también el combustible por enfriamiento prácticamente de todo lo que vendría a ser ya el exceso de ingreso de aire. Entonces, para calcular el oxígeno, se deprecia todo lo que está en el aire, a excepción del oxígeno. El nitrógeno ingresa, pero no reacciona prácticamente. Y ese porcentaje, entonces, es lo que nosotros vamos a ir viendo, cuánto es el peso del carbón. En este caso es el carbono, ¿verdad? La representación del carbono más el oxígeno. Esto con 12 kilos necesitamos 32 de oxígeno para tener 44 kilogramos del producto final, que en este caso es el dióxido de carbono, que es el gas ya de la combustión. Entonces, esto llevando a 1 kilogramo de carbono necesitamos 2,67 de oxígeno y se necesita 3,67 kilogramos de dióxido, que es lo que genera la unión o la reacción de ese kilogramo de carbono más lo que vendría a ser el oxígeno, ¿verdad? Esto también, como mencioné, se toma del 23% del aire. Y si vamos a tener en cuenta que el 2,67 necesitamos de oxígeno, representa en aire de ese 23% en 11,6 kilogramos de aire para quemar 1 kilogramo de carbón. Bueno,
Entonces tenemos lo que vendría a ser nuestra nomenclatura relacionada a la obtención del oxígeno mínimo necesario para quemar o para la combustión. Entonces el oxígeno mínimo es 2,67 de carbono más 8 de hidrógeno más azufre menos oxígeno está dado en kilogramos de oxígeno dividido kilogramos de combustible, porque nosotros tenemos que relacionar el oxígeno o el aire que se inyecta para quemar el combustible, no para generar ya los gases de la combustión o post lo que vendría a ser la transferencia con el vapor, ¿verdad? Entonces esto está en tanto por 1 de carbono, y eso representa que está prácticamente en porcentaje, ¿verdad? Este porcentaje entonces se tendría que ver para poder determinar eh, lo que vendría a ser ya el oxígeno mínimo de la combustión. Entonces, una vez que tenemos ya la nomenclatura del oxígeno mínimo, podemos sacar el aire mínimo que necesitamos, que es dividiendo el 23% del aire. Entonces, oxígeno mínimo, como mencionamos también, debemos de ver el volumen en densidad, cuánto es la densidad del aire y cuánto incide también de ese porcentaje que se utiliza del oxígeno que representa ahora dentro del aire. Y esto dividimos prácticamente por el 23%, asimismo por la densidad del aire, en donde nuestro oxígeno mínimo era 2,67 de carbono, más 8 de hidrógeno, más azufre, menos oxígeno, dividido entonces el 23% del aire y la densidad del aire, ¿verdad? Entonces, esto representación directa de lo que vendría a ser el volumen de aire insertado en una caldera para poder quemar cierto tipo o cierta cantidad de combustible. En este caso es en una hora de 1 kilogramo, ¿verdad? Y esto está en condiciones ideales, o sea, 0 grados en sistema totalmente controlado. Y si vamos a ir viendo que 0 grados, según la ley de Charles, de lo que viene a ser ya de los gases ideales, nosotros tenemos que convertir esta temperatura 1 de 0 a Kelvin, prácticamente queda en 273. Y ese primer volumen que quitamos está representado tal cual con esa temperatura de 25 grados o 0 grados, en este caso va a ser la temperatura 1 y la temperatura 2 va a ser el ambiente o la temperatura que se les da, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ir viendo en el ejercicio para que se pueda entender, ¿verdad? Entonces, teniendo el porcentaje de carbono de 90%, el 10% de hidrógeno, pide calcular el volumen de aire necesario para quemar el combustible. No dice la cantidad, dice quemar el combustible. Entonces, aplicación directa de fórmula, 267 por el 90% y 8 por lo que es el 10% del hidrógeno dividido el 23% del aire y la densidad, y queda que el volumen 1 es 10,75 metros cúbicos de aire sobre lo que vendría a ser kilogramo de combustión, porque es volumen de aire. A excepción que se pida oxígeno mínimo, entonces sería solamente 267 sin dividir el 23% ni la densidad, ¿verdad? Entonces, el volumen 2, según la ley de Charles, entonces usamos ya el dato que ya sacamos, 10,75. Como no da las condiciones, tomamos que es temperatura ambiente, 25 grados más 273, 298, dividido 0 grados, que vendría a ser 273 en Kelvin. Y termina el volumen 2 en 11,73 metros cúbicos de aire sobre kilogramos de combustión. Por lo general y por lógica, sabemos que el volumen 1 es menor que el volumen 2 porque es la base prácticamente a 0 grados, ¿sí? Entonces debería de salir un valor superior. Teniendo en cuenta ya otro ítem que es la cantidad de combustible de quemar, entonces tenemos otro ejercicio relacionado al volumen de aire necesario para quemar 10 toneladas de combustible, que en este caso no menciona si es en hora, en día o no menciona, entonces le tomamos como hora. Y 80% es la composición de carbono, 10% de hidrógeno
y 10 también de agua, aplicación directa de fórmula. Entonces el 80% en este caso es por 267 y el 10% por hidrógeno. Agua no incide aquí porque lo que ingresamos es prácticamente aire, ¿verdad? Y si tiene o no agua, no llega a reaccionar primeramente con ello, ¿verdad? Posteriormente dividimos con el 23% y la densidad del aire y el primer volumen sale 9,85 metros cúbicos de aire por kilogramos de combustión. Y el volumen 2, según la ley de Charles, entonces nos saldría en condiciones normales otra vez por 25 grados, que son 298 sumado a los 273 en Kelvin, dividido el 0 grado 273, vendría a ser 10,763, o sea, de 9,85 subió 10,77, ¿verdad? Bueno, posterior a eso, entonces decimos que como el aire se mezcla con el combustible y dice que hay que quemar 10 toneladas, entonces esas 10 toneladas llevamos un kilogramo que son 10.000 kilogramos, ¿verdad? Entonces sería multiplicación directa, en este caso, el volumen de aire que necesitamos para quemar las 10 toneladas, entonces es aproximadamente 1.075.999 metros cúbicos de aire. Entonces, como mencioné, debe decir la cantidad, ¿verdad?, del combustible, y si es que menciona que es por día, entonces primeramente las 10 toneladas deberíamos de haber dividido 24, etcétera, porque tenemos que hacer en hora. Pero como no mencionaba, hicimos aplicación directa. En relación al volumen de aire, ya cuando tiene un rendimiento, tiene una temperatura inicial de 30, no dice 25, tiene 60% carbono, tiene ceniza, tiene agua, son propiedades y características mismas del combustible. Entonces, si yo no tengo en la fórmula, no utilizo, ¿verdad? El caso de las cenizas, ¿verdad? Entonces, aplicación directa de fórmula, el 60% de carbono con el 267 dividido el 23% de aire con la densidad del aire, entonces sale 5,37. Posteriormente el volumen 2, entonces podría sacar por el 30 grados, que en este caso es 273, 303 Kelvin dividido 273. Entonces el volumen 2 sale, ¿verdad?, multiplicado ya las 20 toneladas y dice a 70% de rendimiento, en este caso se refiere al aire. Entonces, en vez de que sea 119.000, termina en 83.500, ¿verdad? Bueno. Y así, tiene distintas formas de plantear el aire mínimo o se puede pedir netamente el oxígeno mínimo, entre otros, ¿verdad? Bueno. Y llegamos a lo que es el control de la combustión. Nosotros una vez que quemamos el combustible, generamos la energía calorífica en este caso, que es el calor. Posterior a eso, entonces sabemos que debería haberse relacionado también con el aire. Entonces se tiene que controlar la combustión. Y uno de los métodos es la medición de la temperatura, ya sea del humo, de los gases de la combustión o dentro mismo de la llama. Y posteriormente también del tiraje. El tiraje con el cual salen los gases de la combustión de la chimenea, ¿verdad? Entonces hay una temperatura final de la combustión que de tener incipientemente dentro del hogar, que se le denomina dentro de la caldera, la combustión, entonces de llevar a 500, 600 grados Celsius, teniendo una temperatura externa de 40, 20, 25, dependiendo del día, hay una gran diferencia de temperatura. Entonces no se tira netamente a 500, 600, 1000 grados, ¿verdad?, prácticamente afuera, porque si no viviríamos prácticamente a una temperatura mucho más elevada de lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces se va relacionando el consumo del combustible y el oxígeno que se llega a utilizar. Y se habla de la naturaleza de los combustibles, la temperatura con que tenga el aire que se inyecta y también está relacionado a que el aire es mayor o menor o, no, o en este caso, ¿verdad?, la generación de esos gases que emiten la combustión, que son los calores específicos dependiendo del tipo de combustible que se quema.
y se llega a una temperatura de 2000 grados Celsius. Una vez que llega a esa temperatura, la combustión significa que hay una disociación de los componentes de los gases de la combustión, en este caso del dióxido de carbono o del vapor de agua. Y posterior a eso, entonces existen las reacciones endotérmicas o enfriamiento, prácticamente por la disociación de estos componentes, y hace que se disminuya la temperatura de esos gases de la combustión, o sea, se enfría. Entonces, para la medición de la temperatura, como todos conocemos, prácticamente los tipos de termómetros, el más utilizado prácticamente es sí, a ver, el más utilizado por lo general es el de mercurio. Creo que alzaste la mano, no sé si era Lourdes. No se habrá quedado congelado. Ah, ya. Y es que todas las diapositivas están complicadas para hablar uno por uno. Más bien es un refresco. Sí, bueno, dale. Y lo que vendría a ser entonces los tipos de termómetros. Estos tipos de termómetros, como mencioné, el más conocido es el de mercurio y sabemos todas las escalas de lo que es la temperatura misma, ¿verdad? Manejamos cuál es el del sistema internacional, que es el Kelvin, y el que utilizamos acá en Paraguay prácticamente es el Celsius. Y esto fue investigado inicialmente por Fernando II de Medici en 1600, en la época postmedieval prácticamente, y fue cotejado o seguido la investigación por Fahrenheit, ¿verdad? En donde se empezó lo que fue la construcción de estos termómetros de capilares, eh, capilares de vidrio prácticamente, inicialmente con agua, alcohol y mezcla de ellas. Posteriormente, entonces ya se utilizó el de mercurio, ¿verdad? Por la dilatación del mercurio. Entonces se fue viendo la graduación, en este caso, ¿verdad? De esos termómetros, los capilares, y tiene un rango aproximadamente de menos 39 a 358 grados Celsius. También se utilizan dentro de ella los alcoholes que tienen para temperaturas de rango menos de 30 grados. Para etanol también tiene una diferencia en menos 112 hasta 78. Y también se utiliza en gases. Se pueden utilizar gases dentro de los capilares, pero se utilizan más bien para calibrar. Y estas ampollas prácticamente tienen que tener un medidor de presión también para poder saber cómo se comportan tanto el helio, el hidrógeno o el nitrógeno que se tenga dentro de esos capilares a volumen o temperatura constante. Y tiene un rango de menos 27 hasta 1477 grados. También se tiene otros tipos de los gases que son dióxido de carbono, nitrógeno y va hasta 550 entre otros. Y llegamos a lo que vendría a ser el pirómetro, ¿verdad? Que es un tipo de termómetro más industrial, que son para temperatura superior prácticamente a 500 grados. Y estos pirómetros, la primera que vemos aquí, por ejemplo, son las de radiación. O sea, son para temperaturas súper altas de hornos de fundición y se basa en la dilatación prácticamente, en este caso, de un cuerpo radiante, ¿verdad? Ese cuerpo radiante, que por lo general es el calor, hace que pueda circular por un circuito termoeléctrico en donde están soldados dos bimetales, en este caso, ¿verdad? Puede ser cobre, hierro, puede ser níquel, puede ser constantán y cobre, ¿verdad? Entonces, al tener soldados dos tipos de metales, hace que se dilate y que haya un aumento de potencial que hace que genere, ¿verdad? De acuerdo a la corriente eléctrica,
y dentro de la misma tenga un cuerpo negro. Ese cuerpo negro, por lo general, según Kirchhoff, va absorbiendo totalmente la radiación y asimismo va dando la cantidad de calor que puede llegar a tomar ese cuerpo. Entonces, prácticamente el cuerpo negro absorbe totalmente el calor y cede completamente, ¿verdad? Esa radiación en sí. Entonces existe un aumento de temperatura, un aumento de potencial, lo que vendría a ser también de la intensidad de la corriente, y se puede ver entonces ahí la temperatura de los humos. Una vez que esta corriente está unida a un galvanómetro también para poder medir en tantos grados Celsius, Kelvin, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? También la unidad de medida de nuestro galvanómetro, entonces se va a poder saber. Y ese porcentaje de aleación que tiene nuestro Constantan es 55% de cobre y 45% de níquel, que es prácticamente los dos bimetales, ¿verdad? El otro pirómetro es fotométrico o óptico, o también se le llama por el que descubrió el Hasse-Hanover. En este caso es como un binocular, ¿verdad? Esto se puede ver acá que tiene un objetivo, que es el lado B, tiene donde se pone y se apoya el ojo, que es el lado A, y se ve una lámpara interna que es el C prácticamente, que es el filamento de tuxteno, que es la lámpara que vemos, ¿verdad? Posteriormente también tiene una batería, un disco donde se va graduando y una escala graduada también para poder ver, aparte del interruptor para encender y ver por las resistencias ya la conexión en sí, ¿verdad? Entonces es una comparación de luminosidad lo que se hace. Se mira el filamento de tuxteno y se compara con lo que es el objetivo probablemente internamente dentro de una caldera. La llama, el color de la llama, entonces es subjetivo a la persona que va a tomar esa temperatura. Entonces, si fuera una persona que no reconoce la escala de colores de amarillo, por poner un ejemplo, se tiene una ficha, una tabla de colores y da una escala distinta, ¿verdad? De grados, en este caso, ¿verdad? De temperatura, si tiene un amarillo muy claro, muy oscuro, muy naranja. Entonces, es de acuerdo a la persona que toma la temperatura, puede tener un error de 10 a 15%, ¿verdad? Y posteriormente, entonces, esto para ver el puente de Weston, que son dos bimetales en donde se toma, ¿verdad? La comparación de dos muestras y se ve que está unido un galvanómetro también para poder medir. Y se tienen también los pirómetros basados en dilatación de barras metálicas que se utilizan más bien al inicio de lo que va a ser la quema interna de una caldera en su hogar. Se pone estas varillas y tiene una temperatura inferior a 600 grados. Digámosle que en las varillas nosotros no encontramos después de un mes en mantenimiento, significa que tomó una temperatura superior tal vez a 600 y desaparecía. Si encontramos una varilla de tantos centímetros, se tiene también una cartilla de escala de técnica donde podamos decir, ¿verdad? Si tiene tantos centímetros, llegó a tanta temperatura. Entonces es una comparación de cuánto es la temperatura que toma nuestra caldera, ¿verdad? Los pirómetros eléctricos también son por un alambre, en este caso de algún metal, que está unido a una resistencia que prácticamente toma la temperatura de acuerdo a su galvanómetro. Y los conos de Seger son similares al anterior de las barras, que son pirámides de 59 centímetros, o sea, son 59 pirámides de 6 centímetros y son silicatos, ¿verdad? Estas tierras de silicatos que están compuestas en cada pirámide se somete también dentro de la caldera y llega hasta lo que vendría a ser 2000 grados Celsius, ¿verdad? Entonces tal vez no encontramos ninguna de las pirámides post mantenimiento, significa entonces que llegó casi a disociarse los gases de la combustión, ¿verdad? Y luego tenemos las digitales que tanto vimos en pandemia, que se utilizaron tantos termómetros o pirómetros, ¿verdad? Donde se apuntaba y se podría leer netamente igual que las eléctricas. Y tenemos las que son también de meteorología, las de globo o del bulbo húmedo, que prácticamente de acuerdo a la sensación térmica o la humedad, ¿verdad? De las máximas, las mínimas, de resistencia, entre otros.
Y también tenemos lo que vendría a ser las distintas tonalidades de color que podemos tener, ¿verdad? Si vemos un rojo brillante, un blanco como que es lo que viene a ser las fluorescentes, ¿verdad? Cuánto es la temperatura que toma, ¿verdad? Si es un amarillo naranja, más o menos 1000 grados, si es un rojo cereza, casi 900, si es un blanco, es 2000, si es un blanco muy brillante, entonces podría llegar a los 2000 o 1500, entonces depende de eso, ¿verdad? Y en el análisis de la combustión, más bien se habla de los gases ideales que se toman, ¿verdad? Cuando hay una combustión total o parcial, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería tener solamente dióxido de carbono y vapor de agua. Pero en caso de que sea un exceso de aire, que no se queme bien y hay una combustión parcial, se tiene ya sea monóxido de carbono, entre otros, ¿verdad? Que puede tener también, dependiendo del tipo de combustible que estemos quemando, ¿verdad? Y se habla entonces de esa forma de aire que se le inyecta para poder quemar y la relación en este caso del dióxido de carbono que se toma desde lo que es el carbón e hidrógeno neto, ¿verdad? De la composición del combustible, dependiendo de su estado físico, ¿verdad? Y esto también se puede saber el porcentaje, ¿verdad? De emisión de dióxido de carbono dependiendo del tipo de combustible, ¿verdad? Esto está relacionado prácticamente con pérdidas de combustión, con lo que vendría a ser también la emisión de esos combustibles, en donde si yo tengo cero pérdidas de combustión, tengo una emisión máxima de 15% de dióxido de carbono, y si tengo solamente 2% de emisión de dióxido de carbono, ahí vemos que llega aproximadamente a una pérdida de 75%, ¿verdad? Entonces, por eso se va viendo la eficiencia que puede tener cuando hay una combustión completa con un mínimo de aire, ¿verdad? Para poder ir quemando. Y se habla de cómo se toma la medida, cuánto es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el oxígeno, y tiene unos aparatos eléctricos basados en sistema eléctrico, como menciona, y también están los aparatos de ORSAP. Estos aparatos de ORSAP son como una cajita con 3 botellitas que tienen cada uno una solución química que puede determinar los 3 tipos de gases, que es dióxido de carbono, oxígeno y monóxido. Más que eso no se puede emitir y saber, también emite este tipo de gas raro, no. Solamente estos 3 tipos es el aparato ORSAT que puede medir también, ¿verdad? Y el tiraje, prácticamente sabemos que es la velocidad con que salen los gases de la combustión, puede ser natural, artificial, y se subdivide el artificial en inyectores, extractores, ventiladores. Entonces, dependiendo del tipo de chimenea también, puede ser de ladrillo, de hormigón, de palastro. El de ladrillo, como muestra, tiene poca deformidad al calor que prácticamente absorbe. El hormigón armado sí se puede resquebrajar si es que no tiene juntas dilatadoras y pérdidas de calor en sí. Y el de palastro, que son de chapas de hierro que tienen internamente también unos revestidos, ¿verdad? Prácticamente para no tener esa pérdida de calor, se utilizan provisoriamente, que posteriormente se deberían de cambiar, ¿verdad? Y vemos aquí en lo que es el tiraje que vemos por lo general, ¿verdad? Que es como un tubo, ¿verdad? Que tiene una altura, un diámetro, y a él está un tubo acodado en donde vemos, ¿verdad? Una diferencia, en donde se va nivelando o se va igualando. Entonces, a medida que hay mayor diferencia, hay mayor depresión. Y esa depresión es una unidad de medida para medir la velocidad con que salen los gases de la combustión, y se puede tomar como unidad de medida velocidad o presión. No se puede utilizar un manómetro también para poder saber.
Y el tiraje natural es cuando hay una diferencia de temperatura fuera, como mencionamos, 40, 25 grados. Dentro de la combustión, dentro de la chimenea va saliendo a 100, 200, 500. Entonces hay una gran diferencia de temperatura. Al tener una gran diferencia de temperatura, provoca internamente una depresión que hace que se pueda succionar y expedir directamente esos gases de la combustión. Entonces, para ver un poco ese fundamento, entonces se tiene que tener en cuenta la altura del tiraje, la diferencia de temperatura interna de la chimenea, del aire afuera, el diámetro. Entonces, al haber una diferencia de temperatura, hay una fuerza ascensional que es prácticamente la diferencia de los pesos de los gases de la combustión con lo que viene a ser el peso del gas del aire externo para poder saber cuánto es la fuerza ascensional para salir los gases de la combustión. Y también se tiene en cuenta un gas ideal. Se va viendo cuánto es la densidad, la temperatura de un gas ideal, el gas de parámetro en este caso es el aire, también el D1, y el interno vendría a ser los gases de la combustión, que está compuesto de dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, que puede ser total o parcial esa combustión, y se llega a una fórmula de peso de los gases. Esos pesos de los gases se pueden saber de acuerdo a una constante por 1568, de acuerdo al diámetro, en este caso la superficie que tenga nuestra chimenea o nuestro tiraje, la altura, la diferencia de temperatura interna y externa de lo que vendría a ser del aire. Entonces se saca un peso de los gases. Y eso es lo que prácticamente se va viendo también en lo que va a ser el tiraje forzado. No sale totalmente los gases, se quedan acumulados abajo del famoso en la chimenea de los quinchos. Se llena de humo, entonces no tiene una buena succión para que salga. Entonces necesita tal vez un extractor, necesita un inyector, ¿verdad? No está quemándose nuestro combustible, ¿verdad? Tenemos que meterla abajo de lo que vendría a ser la puerta de nuestro hogar, le metemos ahora el ingreso de aire, necesitamos también que pueda recircular y alzar para arriba, entonces el extractor es necesario, ¿verdad? Y sería eso prácticamente con lo que va a ser la transmisión de calor, que nosotros hablamos de tres tipos de ellos, la conducción, la convección y la radiación. Y la conducción es a través de un material sólido, ¿verdad? Una masa de cuerpo que prácticamente se hace una transferencia de calor cuando hay un cuerpo caliente y un ambiente frío, ¿verdad? Se llega a un equilibrio y termina la transmisión de calor, ¿verdad? En la conducción es un metal, ¿verdad? Como dice conducción, se toma, ¿verdad? Un coeficiente de conductibilidad, en donde nosotros podemos ver la superficie que calentamos, el espesor y la diferencia de temperatura de acuerdo al coeficiente del material que vamos a conducir el calor, ¿verdad? Y esto lleva a lo que vendría a ser la ecuación de Fourier, en donde hay una diferencia prácticamente de calor por unidad de tiempo, como vemos ahí Q sobre T, entonces está dado en unidad de tiempo, en hora. Y esto está dado también por lo que vendría a ser, por ejemplo, nuestro coeficiente de conductibilidad, la superficie de contacto, la diferencia de temperatura y el espesor. Esto está dado todo en lo que vendría a ser en watts prácticamente sobre metros por Kelvin. Y posteriormente también vemos lo que es la convección. La convección es a través de un fluido que puede ser líquido o puede ser gas. Y esto por lo general, si vamos a tomarlo ambientalmente en nuestra habitación, el gas que tenemos como una convección donde sentimos el calor es el aire, en donde hace una convección prácticamente de arriba para abajo y va quedando prácticamente ese aire, ese fluido de aire prácticamente abajo, va subiendo y porque va bajando la densidad del aire caliente, va subiendo. Ahí hace lo que vendría a ser una rotación prácticamente. Y es lo que se le denomina también la ley de enfriamiento de Newton, donde también tenemos que es kilogramos, en este caso es
calor por unidad de tiempo, o sea, que está dado en 1 hora, y en este caso tiene un coeficiente de convección. Por la superficie que tenemos, es lo mismo que metemos un aire tal vez de 9000 BTU y nuestra habitación es muy grande, entonces ya prácticamente no enfría rápidamente. Por ejemplo, no hay una transmisión directa, por ejemplo, ¿verdad? En donde hace mucho calor y el que tratamos de meterle un poco de frío, entonces esa rotación le cuesta más, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a la superficie y una diferencia de temperatura, como mencionó, para que ocurra la eh, transmisión de calor. Y llegamos a lo que vendría a ser la irradiación, que es prácticamente la forma con que nosotros transmitimos el calor. Bueno, en el caso, ejemplo clave que tenemos es el sol, que es prácticamente un cuerpo radiante, o puede ser nomás también una llama, ¿verdad? Eso es un cuerpo radiante prácticamente. Y como vemos aquí, ¿verdad? Tenemos primero las radiaciones alfa, gamma y beta, en donde también se puede hablar de cuerpos diatérmicos y alatérmicos. Diatérmicos que prácticamente, o sea, sin ser absorbido totalmente el calor, devuelve completamente. Y los alatérmicos se quedan con un porcentaje, por así decirle, quedan con un poco de calor, reflejan, también hacen lo que viene a ser absorción o puede ser también espejado, ¿verdad? Reflector, difusor, entre otros, como se puede ver aquí, por ejemplo, en el del sol, ¿verdad? Y esto está dado por el poder de emisión del cuerpo radiante, ¿verdad? Que es E en superficie y también unidad de tiempo, que es el tiempo, ¿verdad? Se habla de una emisividad en este caso, en donde yo puedo hacer una diferencia de eh, energía absorbida y energía radiante, ¿verdad? De lo que había y que se absorbió, entonces esa sería la emisividad de un cuerpo gris. El cuerpo negro tiene 1, o sea que absorbe totalmente y cede completamente, como mencioné anteriormente, igual que el pirómetro. Y los cuerpos grises son menos de 1, o sea que están en tanto por 1, que en este caso es adimensional, ¿verdad? Y también está relacionado la constante de Boltzmann, que conocen también por lo que viene a ser un cuerpo negro, es 5,6 por 10 a la menos 8. Esta constante de Boltzmann se utiliza bastante en lo que viene a ser la radiación, ¿verdad? Y una manera de cerrar con estos 3 tipos de transmisiones, una pava clásica en donde podemos tener un cuerpo radiante que es la llama en sí, la convección que es el fluido, el agua que tenemos dentro de la cacerola, y la cacerola, la conducción, que es el metal con el cual se transmite también. Entonces se ven los 3 tipos de transmisiones de calor. También se puede utilizar ese tipo de aplicación en lo que vendría a ser un termo de agua caliente que se utilizaba anteriormente como un calorímetro. Ese calorímetro tenía un termómetro, entonces se veía, ¿verdad? Internamente este vaso de Dewar, que se le denominan los termos, un apéndice que se ve abajo mismo, ¿verdad? La unión de los dos vidrios, en este caso, ¿verdad? En donde se tiene internamente un vacío, ¿verdad? Para aislar y no tener pérdida de calor, en donde se rompe prácticamente la unión y va perdiendo su función, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir viendo, ¿verdad? Que se utiliza posteriormente esas transmisiones de calor también, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas, consultas. Completaron su asistencia. Acá dice supuestamente que estamos 5. Bueno, pues yo le veo 2 veces está Pati Agüero. Y eso, para anotar su asistencia, y no sé si tienen dudas, preguntas referente tal vez a su trabajo. Todavía yo no pasé otra vez la nota todavía, porque espero que el grupo 10 pueda entregar también su tarea todavía.
Y prácticamente creo que sí ven ya sus resultados, muchos de los que ya entregaron. Así que sí, sí, sí. Está más delimitado, ¿verdad? Porque la idea es ir achicando tu alcance, por así decirlo, ¿verdad? Porque no vas a hablar de todo Paraguay, no te va a dar el tiempo a hablar de todo lo que va a ser industria manufacturera probablemente. Podrías hablar de acuerdo a tu material que encuentres y ir acotando ahí tu revisión. En este caso, como va a ser revisión bibliográfica, va a ser eso, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que encuentres de lo que es energía solar. Se puede ir cambiando todavía el título hasta el final, de acuerdo, de acuerdo a lo que tengas. Esta. Dale. ¿Otra duda del ejercicio? No, ninguna. Porque, ¿qué? Ah, sí. Creo que va hasta el 21, 23. Sí. 3 días más, 24. Esta, esta. Dale. Y si no hay dudas, quedamos aquí, ¿verdad?